Bendiciones, buenas noches, saludos a todos, bienvenidos esta noche de estudio bíblico, de devocional, a los que nos ven por el Face, a también los que van a estar en diferido por YouTube. Un saludo a todos nuevamente. Hoy esta noche de jueves 14 de mayo continuamos haciendo iglesia, y gracias por unirse, apoyar el ministerio de Campamento de Dios, para que juntos sigamos proclamando las buenas nuevas de salvación. Así que un saludo para todos, la iglesia local, familiares nuevamente, amigos, y también fuera de nuestras fronteras, fuera de nuestro país, a todos aquellos amigos del ministerio y familiares también que tenemos fuera de las fronteras, que se han unido a las predicaciones, a las enseñanzas. Así que gracias y nos gozamos. Hay gozo, hay júbilo, y esta noche también hoy vamos a tener momentos de oración, de intercesión por nuestro país y también por el país del norte. Entre otras cosas estaremos orando otros puntos, otros temas también. Así que bendiciones, iglesia, y gracias. Bueno, ya sabes, nos espera un mes y medio más a través de las redes sociales, y el 21 de junio, si el Señor lo permite, y también el desarrollo de este virus, también si se lleva controlado, si logramos minimizarlo entre todos con las medidas higiénicas, pues regresaremos y estaremos nuevamente coordinándonos y tomando las medidas, los protocolos que el Ministerio de Salud ha anunciado para poder volver a tener los cultos presenciales con las medidas y la cantidad de miembros que se nos va a permitir hacerlo. Así que buenas noches, nos gozamos en el Señor. Canta con nosotros, adora al Señor con nosotros y dile al Señor que use tu vida, que tú quieres servirle con todas las fuerzas de tu corazón. Señor, gracias por esta noche que podemos exaltarte y unirnos a ti para proclamar tu palabra, y unidos en tu voluntad, en el espíritu de tu palabra, proclamamos tu verdad, tu justicia, tus buenas nuevas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón.
Señor, usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor, usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Señor, te amamos con toda nuestra mente, nuestra alma y nuestra fuerza. Así esta noche nos hemos dispuesto, teniendo un corazón solícito y una actitud buena para adorarte, para unirnos a nuestros hermanos, Señor, y proclamar tu palabra. Y esta noche proclamar justicia y proclamar autoridad, Señor. Así que esta noche desde ya ponemos toda petición en tus manos, toda necesidad en tus manos, Señor. Toda circunstancia la ponemos delante de tu trono, Señor, sabiendo que tú peleas la batalla por nosotros. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Él se levanta y pelea por nosotros y derrite a nuestros enemigos como a la cera, dice la palabra. Esa noche oraremos a Él proclamando victoria sobre nuestras circunstancias, sobre la atmósfera, sobre el contexto que tenemos, sabiendo que Él es fiel y pelea por nosotros. Él es nuestro capitán. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor.
aquellos que aborrecen tu presencia. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará, amén, sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Vamos a hacerlo, vamos a comprarlo con toda autoridad. No tengas temor, no tengas temor. Ten fe, toma aliento, toma fuerza en el Señor. Espíritu de temor, huye. Espíritu de maldad, huye. Espíritu de rencor, huye. Espíritu de división, espíritu de enfermedad, huye. Espíritu de rebelión, huye. Espíritu inmoral, huye. Espíritu de oscuridad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Amén, 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 amén. Proclamamos la autoridad y la libertad de Cristo esta noche. Espíritu de perversión, oye. Espíritu de ambición, oye. Espíritu profanador, oye. Espíritu de vanidad, oye. Espíritu de murmuración, oye. Espíritu de contención, oye. Espíritu de hechicería, oye. Espíritu de mortandad. Tu presencia reinará sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Tu presencia reinará, amén, sobre todo imperio. Tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. Levántate, Señor. Amén. Aleluya. Hay victoria en el nombre de Cristo esta noche. Aleluya. Cuando proclamamos su verdad a través de los cantos, tenemos victoria en el nombre de Cristo. Aleluya. Así que esta noche eso proclamamos sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre tu familia, allí donde tú estás. Ese es el poder de la palabra. Y sabemos que todo lo que es contrario a Dios se tiene que ir. Pero tus labios se abren y pronuncian esa palabra de verdad, esa palabra escrita. Aleluya. Es la palabra revelada y profética más segura. Así que proclámala sin ningún temor. Vívela en tu corazón. Que sea tu estilo de vida. Y cuando esta palabra se convierte en tu estilo de vida, ten la seguridad
que el poder y la autoridad, el cuidado de Dios, los ángeles ministradores estarán a tu alrededor, carros de fuego, el poder y la gloria de Dios estará contigo, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre los tuyos, y cuando tú oras y clamas al Señor, Él escucha y Él está de pie por ti. Aleluya, bendiciones, buenas noches a los que se vienen conectando. Hoy tenemos este devocional que serán momentos de oración y hoy vamos a estar orando por varios temas y el primero de ellos que queremos poner sobre la mesa es el poder orar por nuestro país y por sus gobernantes. Hoy tenemos acá una bandera de nuestro país, tenemos otra bandera también de allá del norte, que también vamos a estar orando simultáneamente por ambos. Lo que vamos a proclamar sobre Costa Rica, también oraremos para nuestros familiares, nuestros consiervos que están allá en el norte, en Estados Unidos, y vamos a estar orando por todo eso, ¿no? Y esta noche quiero empezar con este primer tema y quiero que vayas al libro de Romanos 13 del 1 al 7 y Primera de Pedro del capítulo 2 del verso 13 al 17. Son dos pasajes que nos dan base, nos dan un fundamento para lo que vamos a orar, y basados en ellos yo quiero dejarte también algunos conceptos de por qué oramos, cómo oramos. Vamos a orar por nuestro presidente, por nuestro país, pero ¿cómo oramos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Entonces es bonito leer los pasajes, tener ese contexto y comprender todo lo que ellos encierran para entonces orar con conocimiento. Eso es lo bonito, y estoy hablando de orar con conocimiento de la palabra de Dios, y en esa dirección entonces el Espíritu Santo ha de guiarnos por nuestro país y sus gobernantes, por nuestro país y sus gobernantes. Romanos 13, ahí vas a estar viendo en pantalla los pasajes para que tú lo veas. Romanos 13 del 1 al 7, voy a leer rápidamente para luego compartir unos conceptos y estaremos orando. Romanos 13, 1 al 7, dice esto la palabra, sígame allá en su Biblia. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? La autoridad. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada a la autoridad, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. ¿A quién? Al que hace lo malo. Haz el bien, haz lo bueno. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón al castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Ok? Voy a leer Primera de Pedro también, vamos a ir allá, Primera de Pedro, cerca del libro de la primera epístola de Juan. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 17. En Romano nos está hablando Pablo, ahora aquí estamos en la carta de Pedro. Pedro nos está hablando, el apóstol Pedro. Capítulo 2, verso 13 al 17, dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Mira, Pablo y Pedro hablando simultáneamente en esto. 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos,
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tú eres siervo de Dios, sierva de Dios. Honra a todos. Amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Entonces, estamos orando el primer tema de esta noche por nuestro país y sus gobernantes. Desde el rey al presidente hasta el alcalde, hay que obedecer en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Ok, otra vez, vamos a orar, vamos a interceder, pero queremos poner estas bases bíblicas y también ampliar el conocimiento, transmitir estos conceptos, que vamos a orar desde el rey, si es un rey, el presidente o el alcalde, y hay que obedecerles en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Entonces, Costa Rica, nuestro país, ya tú sabes, de aquí a fin de mes, la ley que se va a aprobar ya está en la corriente legislativa, ya está para salir a la luz y de pronto no va a haber nada que lo detenga. Eso también, si recuerdas, avivamiento, señales de avivamiento y tiempos finales, son señales del fin, como Sodoma y Gomorra. Entonces, obedecemos a nuestras autoridades en todo aquello que no se oponga a la ley de Dios. Lo que viene, tú y yo sabemos por el conocimiento de la palabra, que se opone a la ley de Dios, a la ley natural de Dios. Por eso hoy estamos orando por nuestros gobernantes. Entonces, no importa que el poder sea administrado por un tirano o un dictador, etc. Hay que someternos a las autoridades. ¿Cómo, pastor? Bueno, esto es lo que nos está diciendo Pablo y Pedro allá en Romanos y en Primera de Pedro 2, 13 al 17. Someteos. Esto es del Señor, eso es del Señor. Los cristianos creyentes debemos ser los mejores ciudadanos, educados. Por eso la iglesia forma, discipula, forma en la palabra y forma creyentes, educados, buenos ciudadanos. Y no importa si el que está administrando el poder es un tirano o es un dictador. ¿Quién era el supremo magistrado del imperio cuando Pablo escribió esto? Nerón. Tú conoces la historia, el contexto histórico. Nerón, imagínate nada más y menos que Nerón. Dices, ¿cómo voy a obedecer a Nerón? Bueno, los apóstoles están recomendando que debemos someternos a toda autoridad y en todo lo que no se oponga a la ley de Dios. Por eso dice Pablo en el verso 1, las autoridades que hay, es decir, las existentes de hecho, las que tú tienes ahorita, las que sí, en nuestro tiempo presente, esas son las autoridades que hay. Para Pablo, para Pedro, ¿quiénes eran? Era Nerón, eran las autoridades que estaban en aquel tiempo. Esto no quiere decir que solo determinadas formas de gobierno han sido establecidas por Dios. Dios ha establecido y sostiene el principio de gobierno. Las autoridades, los reyes, gobernantes, son puestos por Dios, son quitados por Dios. Aun cuando haya gobiernos que no cumplen los deseos de Dios. Ahora sí, nos estamos entendiendo. Sí, lo comprendemos todo, que nos sometemos aunque ellos no cumplan los deseos de Dios o se opongan a la misma ley de Dios. Y en nuestro país lo hemos visto, en otros países también tenemos ejemplos donde ya más bien de tiempo ya se han opuesto a la ley natural de Dios. Ya han aprobado leyes que van en contra de la voluntad del Señor y los deseos de Dios. Porque también en las autoridades de todo género, puede entrar la corrupción, puede entrar la violencia, puede entrar la sin razón en el modo de legislar y de ejecutar las leyes. Pues no somos gobernados por ángeles, hermanos. Somos gobernados por seres humanos, por hombres de la misma naturaleza que usted y yo. Y están expuestos a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones. Entonces, en cualquier época, cualquier generación de gobierno o de autoridad, ahí puede entrar corrupción, violencia y la sin razón de legislar y ejecutar leyes fuera del deseo, de la voluntad, de lo que Dios ya ha prescrito. Entonces Pablo dice que el gobernante es un servidor de Dios, fue lo que leímos ahora.
es un servidor de Dios para nuestro bien, y nos dice, hagan el bien, no hagan el mal, sino el gobernante está para castigar al que hace el mal y tiene la espada. Y por eso en algunos países se aprueba la pena capital, la muerte. A espada mató, a espada morirá. Entonces no es de extrañarnos que eso esté allí, porque es lo que dice la Biblia. Y desde Génesis también, en Génesis encontramos al principio, el que derramaba la sangre de su hermano, se le demandaba esa sangre y tenía entonces también que morir si mataba a un hombre. ¿Okay? Entonces, el gobernante es un servidor de Dios para nuestro bien, para el bien del que obra el bien, del que hace el bien, dice el verso 4. Y en esa condición es vengador para ejecutar justicia, para castigar al que practica lo malo. Ahí están las autoridades terrenales. El verso 6 también nos da a entender que los gobernantes se dedican continuamente a recoger los tributos públicos y distribuir los beneficios públicos como funcionarios públicos. Justicia social, todo eso, ¿verdad? Que si hay más ricos, que más pobres, que... Bueno, son servidores públicos, son gobernantes que se dedican prácticamente, y eso lo recordamos. ¿Se acuerdan de Mateo? Un publicano, un cobrador de impuestos. Trabajaba para el gobierno, trabajaba para el imperio. Entonces, la grave responsabilidad del gobierno está en la justa administración de los fondos. Quiero que todo esto lo vayas viendo, lo estés concentrado, concentrada, porque vamos a orar con dirección, no solo orar por orar, oramos con conocimiento, y ese conocimiento procede de la palabra de Dios. Entonces, hay una grave responsabilidad en los que gobiernan, y es la justa administración de los fondos públicos. Es recordar que todo lo que reciben del pueblo es propiedad pública. No es un medio para satisfacer sus deseos o sus pasiones personales o un bienestar. Entonces, mira, si los cristianos aspiran puestos públicos, deben también tener conciencia de eso, para gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedro, allá en el pasaje que leímos de Pedro también, él dice que debemos mostrar una conducta auténtica, una conducta cristiana. Y la conducta auténtica cristiana es sumisión. Somos sumisos, nos sometemos. Someteos unos a otros, ¿se acuerdan? Entonces nos sometemos a las autoridades. Porque Jesús había dado ejemplo de eso. ¿Sabes que Jesús se sometió a las autoridades? ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es eso que Jesús? Sí, Jesús se sometió a las autoridades. ¿Quién estaba en aquel momento de gobernador cuando sucede lo de Jesús y le tienden trampa para matarlo, para llevar? Sí, Poncio Pilato. ¿Y qué hace él? Lo prenden, lo amarran, lo capturan, lo llevan, y él se somete a la autoridad de Poncio Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, ¿se acuerda de ese pasaje? Allá en Mateo 27:2, Lucas 23:1, él fue llevado ante el gobernador. Él no dijo, no, nos zafamos, aquí no vamos a ir, yo no me sujeto a ninguna autoridad, él no tiene capacidad para juzgarme. Jesús no dijo nada de eso. Él se sometió a las autoridades, se sometió a Poncio Pilato. Entonces el creyente cristiano está obligado a someterse a las autoridades y acatar el régimen constituido mientras no se le quiera forzar a hacer algo que es claramente contrario a la voluntad de Dios. Ahí te dejo otros pasajes como Hechos 4, 19 y 20, Hechos 5, 29. ¿Obedeceremos a Dios antes que a los hombres? Hechos 4, 19, 20, Hechos 5, 29. ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios? ¿Qué hace el creyente cristiano? Obedece a Dios. Por lo tanto, sabe que se somete a las autoridades, ora por ellas, en clara disposición de que no hará algo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando Pedro también escribió esto, ¿quién era? Un tirano, un perverso llamado Nerón. Así lo declara la historia. Entonces, siempre tenemos que orar por nuestros gobernantes. Sí, es el consejo que nos da la palabra. Como buenos cristianos, sí. Aunque su conducta o sus leyes, como es el caso de nuestro país, que lo hemos visto ya,
estén fuera de un contexto bíblico. Oremos. ¿Me acompañas esta noche? Oremos por ese primer punto, Señor. Ponemos en tus manos nuestros gobernantes. Así oramos por Costa Rica, oramos también por Estados Unidos, Señor, donde está allá lo peor, lo más incidente de esta pandemia. Señor, por Costa Rica, oramos para que les des sabiduría sana de lo alto, del cielo, a nuestros gobernantes, a nuestro presidente, a su gabinete, a los diputados, a los alcaldes, Señor, todos ellos ahí en cascada. Padre, que haya sabiduría sana de lo alto, que venga ese temor, esa conciencia de tomarte en cuenta, no de dejarte afuera, aunque ya han hecho cosas, Señor, pero aún así apelamos a tu misericordia sobre Costa Rica. Sabemos que no se han convertido, que no se han arrepentido, que están legislando también a veces por su propio intelecto, su propia sabiduría, y tú nos aconsejas que no seamos sabios en nuestra propia sabiduría, debemos ser prudentes y apoyarnos en ti. Y aún así hoy continuamos orando, se nos avecinan cosas, aparte de que la pandemia tú nos has ayudado y el pueblo entero también, Señor, ha ayudado a esto, pero apelamos a tu misericordia. Porque vienen aún tiempos más difíciles, veremos cosas también peores que la pandemia. Son cosas espirituales, que ¿quién les pondrá freno? Simplemente señales de tiempos finales. Cristo regresa otra vez, por segunda vez, a la tierra. Regresa por su iglesia, por todo aquel que ha invocado su nombre, que lo ha hecho a Él su Señor y su Salvador. Y eso es contundente. Por eso, Padre, aun el tiempo que nos queda, haz que nuestros gobernantes vuelvan su mirada y su corazón a ti, Señor. Que dejen el ateísmo, Señor. Que dejen ya ese socialismo, humanismo, Señor, como una fuente de inspiración solamente para decir, hice bien, regalé esto, pero se alejaron de ti. Hicieron obras, pero no tienen fe. Y la fe sin obras es muerta, Señor. Solamente se quedaron en la obra, pero no abrazaron la fe. Padre, que tu Espíritu Santo quebrante esos corazones de piedra de nuestros gobernantes, para que haya temor en ellos, para que no sigan pensando que tenemos que ser una sociedad moderna. Está bien en el desarrollo de infraestructura y otras cosas propias para el bien del pueblo, de la comunidad, del país, pero no el desarrollo donde una sociedad pierde la moral, donde el pueblo, el país, pierde los principios y los valores, Señor. Eso no es desarrollo. Ese es un decaimiento, Señor, moral, y un distanciamiento del temor hacia ti. Por eso ha faltado la sabiduría en las decisiones. Señor, hoy intercedemos y apelamos, Señor, a tu amor. Hoy queremos que tu misericordia sea sobre nuestro país, sobre todas las esferas, Señor, de hombres y mujeres que están legislando, que están gobernando. Esto va más allá, Señor, de hoy poder llevar un plato de comida a un hogar. ¿Qué hace falta? Qué bueno. Gracias a ti, porque se han podido canalizar y hacer estas cosas, y nuestros gobernantes han dicho sí y han dispuesto la aprobación para hacerlo y la decisión. Pero ¿y después del plato de comida? Después del plato de comida, ¿qué sustenta el alma y el espíritu de nuestros ciudadanos si tú no estás? Si no hay un campo para el Dios de dioses, el Señor de señores y el Rey de reyes, Señor. Si aún necesitamos arrepentimiento. No se trata, Señor, de solo ayudar y ayudar. Creo que la iglesia debe seguir trabajando en su misión, en su visión, y es seguir proclamando las buenas nuevas de salvación. Porque aunque pase la pandemia o se minimice y volvamos a la normalidad, otra vez tu reloj sigue caminando y necesitamos, Señor, santificarnos para ti, porque tú regresas. La economía mundial otra vez, Señor, está ahí en conflicto, los países también, y todo se prepara para ese orden mundial, la aparición del anticristo.
Entonces, iglesia, hermano, familia, amigo que nos escucha, mira, sí, qué bueno el apoyo, la humanidad, el ser más empáticos y ayudarnos unos a otros. Sí, gloria a Dios, así debe ser. Nunca eso debió desaparecer de nosotros. Nunca esto debió dejar de ser en nosotros. Esto fue lo que Cristo vino a cambiar esa actitud de ser indiferente, y nos ha pedido que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Si nos amamos a nosotros mismos, vamos a compartir el alimento, vamos a dar al que no tiene, a levantar al caído. Eso es lo que ha hecho Cristo desde hace 2000 años, nos volvió a recordar esto. Pero nos hemos entretenido en el desarrollo del materialismo. Y después de eso es la salvación, en la vida eterna. Así oramos por Costa Rica, para que tengan misericordia y hombres y mujeres procedan al arrepentimiento, Señor. Y por Estados Unidos también, ese país tan grande, tan lleno de misioneros, pero tan hundido también en el pecado, en la vanidad, en el materialismo, en la prosperidad, Señor. Allá hay latinos predicando tu palabra. Usa sus vidas para que ellos sigan proclamando. Allá está Ricardo, allá está Jennifer, allá está Ángela, allá está Elena, allá están muchos también conocidos. Usa sus vidas, Espíritu Santo, para que sigan proclamando tu palabra. Aparte de ayudar, de sembrar, ayudar al prójimo, también tu palabra, el alimento espiritual, cale y llegue a lo profundo de los corazones, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así oramos esta noche y pedimos, Señor, que tu gracia esté sobre nuestro país, Señor. Que tu gracia esté sobre nuestro país de frontera a frontera, Señor. Quiero leer ahora, ir al libro de Proverbios, Proverbios capítulo 10, para estar orando, para que la iglesia siga confiando en la provisión de Dios, hermanos. Que sigamos confiando en esa provisión. Las iglesias deben continuar. También son tiempos difíciles para el sostenimiento de la iglesia, ese sostenimiento material, la palabra, el alimento espiritual ha estado de continuo. Los pastores se están esforzando de diferentes iglesias, denominaciones, todos están llevando, usando los medios, todo lo que tienen a mano para llevar el alimento espiritual. Quiero leer Proverbios 10, del 2 al 6. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho. Mas la justicia libra de muerte. Otra vez, tesoros de maldad, lo que se hace en maldad, iniquidad, no será de provecho. Por eso es la administración justa. Cuando el justo gobierna, se alegra el pueblo. Así necesitamos gobernantes en nuestro país. Mas la justicia libra de muerte. Verso 3, Jehová no dejará padecer hambre al justo. Somos justificados por su palabra, no de nosotros. Él nos justificó. Y entonces Él no dejará padecer, ¿qué? Hambre. Escucha bien, no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Por eso el hombre y la mujer necesitan venir a Cristo para ser justificados en su justicia, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestros pecados en la cruz del Calvario. No dejará padecer hambre al justo. Necesitamos ser justificados en Él, no justificarnos nosotros. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos presentar alegato delante del juez de jueces. Ha sido a través de la sangre de su Hijo Jesús que Dios el Padre nos justificó. Mas la iniquidad lanzará a los impíos. Necesitamos acercarnos a Cristo. Vuélvete a Cristo. Verso 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Padre, que sobre nuestro país, nuestras autoridades, nuestros gobernantes haya diligencia. Que de ellos salga negligencia para administrar. La negligencia empobrece. Hombres que no ejecutan los presupuestos, que les da pereza, no quieren gobernar para el pueblo. Solo quieren una imagen, solo quieren un puesto, solo quieren un ingreso. Y no se olvidaron lo que dice Romanos, lo que dice Primera de Pedro. Ustedes son siervos de Dios. Él es el que pone y quita autoridades.
¿Te das cuenta, iglesia? Cuando leemos la palabra, Él nos ayuda a comprender, a tener sabiduría para orar y entender esto, que la mano negligente empobrece. Desde arriba hasta abajo, todos debemos trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente. Es la ley de Dios. No se trata de que estés tirado de panza en tu casa. Trabaja. Y en el nombre de Jesús desatamos empleos para los que no tienen, para los que se les ha disminuido. En el nombre de Jesús, cree, recibe esta palabra y dile al Señor, eso sí, que tu corazón, tu vida va a ser diligente, no negligente. Y serás un buen cristiano, un buen trabajador, un buen empleado, dando honor a Dios. Todo lo que haces es para el Señor. Entonces, donde trabajas, donde estás, eres diligente. No abandonas tu puesto de trabajo. No dices, no, ya qué pereza, aquí no, mejor me voy para otro lado. Oye, eres negligente, no tienes nada, no vas a conseguir nada. ¿Te das cuenta? No solo sobre nuestros gobernantes, sino sobre nosotros como humanos, como hombres, como mujeres que trabajan también. Prepárate, estudia, esfuérzate. Ten visión, Dios te va a prosperar, va a bendecir la obra de tus manos. Pero tienes que ser, ¿qué? Diligentes. Y la iglesia diligente sigue confiando en que Dios le va a proveer y va a sostener la obra. La obra la sostiene el Señor, no la sostiene ningún gobierno. La sostiene el Señor de señores. Pero la iglesia es diligente y sigue proclamando las buenas nuevas de salvación. Se somete a las autoridades y sigue proclamando que Jesús es el Rey y es el Señor sobre todo. Por eso, hermanos, oramos para que la iglesia confíe en la provisión de Dios. ¿Pero qué necesitamos? ¿Cuál es el ingrediente que nos da? Proverbios, diligencia. La mano de los diligentes enriquece. Así Dios haga y continúa haciendo sobre hombres y mujeres que son diligentes, y el Señor los usa, les da provisión, les da semilla, y una semilla que vuelve a fructificar, porque siembran, son diligentes, y el Señor les vuelve a dar semilla, y la semilla crece, fructifica, se multiplica. Sé un hombre y una mujer diligente. Verso 5, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Planifica, administra, a su presupuesto. En el tiempo que estamos, administra. Y aún en este tiempo de pandemia ya tenemos testimonio, gloria a Dios. Dios ha venido bendiciendo en tiempo de crisis. Pastor, sí, he sembrado, he dado mi diezmo, he dado mi ofrenda, y el Señor me está multiplicando las ventas. En una semana he vendido lo que vendía antes en un mes. Lo que te estoy contando es el testimonio de lo que me llamaron a mi casa a decir: pastor, esto está sucediendo en tiempo de crisis, pero soy diligente, he sido obediente, me someto a la autoridad del Señor y saco de mis ganancias lo que le toca al Señor. Aleluya, aleluya. Ese es un principio divino, innegable, y Dios no se niega a su palabra. En una semana lo que vendía en un mes, ya en una semana vendió, solo en una semana. Imagínense, y te faltan 3 semanas todavía del mes. Por eso la obra del Señor sigue adelante, y gloria a Dios por hombres y mujeres que le creen a su palabra y a sus preceptos, ordenanzas y principios. Diligentes. Iglesia, sigue confiando. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Planifica, recoge en verano. Tienes que ser un hombre y una mujer entendido. Tienes que saber qué puedes hacer, qué no puedes hacer, hasta dónde puedes hacer con lo que tienes, con lo que Dios te ha dado. Y esperas tu momento para ejecutar, para comprar o para vender, si Dios quiere. Verso 6. Hay bendición sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Aleluya. ¿Te das cuenta que en medio de la pandemia Dios está sosteniendo a los justos? No padecen hambre y hay bendición sobre la cabeza de los justos. Así el Señor haga sobre ti, hermano. Familia que nos escucha, ven al Señor. Ven al Señor. Las promesas de Dios son sí, amén. No sigas estando fuera del Señor. Empieza, reconcíliate, acércate al Señor. ¿Por qué? Porque hay bendiciones sobre la cabeza del justo.
pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. ¡Qué fuerte, hermano! La memoria del justo será bendita. Te regalé un verso más. Aleluya. Este es nuestro Señor. Esto proclamamos en estos momentos de oración esta noche, proclamando que la iglesia sigue confiando en la provisión de Dios. Tu casa, tu familia, todos siguen confiando en la mano poderosa de nuestro Dios. El Señor quiere usar tu vida. Así vamos a ir terminando esta noche. Terminaremos esta transmisión creyendo que Dios pelea por ti. No temas. Ya el Señor lo hizo y lo volverá a hacer. Te respondió y te volverá a responder. Te defendió y te defenderá otra vez. No temas. Y te ayudará a organizarte, a ser una mujer, un hombre de bien, diligente, justo delante de Él. Ora al Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Entrégale el corazón a Cristo. Entrégale tu corazón al Señor. Eso es lo que tú necesitas para ver la justicia de Dios, para ver el amor de Dios. Y Dios quiere usarte. Sí, Dios quiere usarte. Él te ha perdonado y quiere perdonarte también. No temas. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con toda la fuerza de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte con todo el cariño de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo, vengo y ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con toda la fuerza de mi corazón. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero amarte
corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la palabra. Te amamos, seguimos apoyándote y animándote en la fe. Créele al Señor, sigue orando y poniendo cada día en sus manos. No temas, vamos saliendo adelante, pero no debemos descuidarnos. Y así el Señor haga también sobre nuestros gobernantes, sobre nuestros gobernadores, sobre nuestros presidentes. El Señor es fiel y Él escuchará la oración del justo. Dios te bendiga. Buenas noches. Nos vemos el domingo, si el Señor lo permite, y seguiremos tratando el tema de salud y sanidad emocional el domingo, si el Señor lo permite. Bendiciones. Buenas noches.